Nuevamente, muy buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy relativa a la alta edad media que corresponde principalmente a los temas de feudalismo y cruzadas. Después también vamos a hablar de la baja edad media. Muy bien, empecemos pues desarrollando el tema que nos trata el día de hoy, la alta edad media. Recuerden ustedes que la edad media se divide en tres momentos: la temprana edad media o época de las invasiones, tema que desarrollamos la última clase, el día de ayer. Esa es la primera etapa de la Edad Media, ¿no? La temprana Edad Media o época de las invasiones bárbaras. El día de hoy, como les dije, vamos a hablar sobre la alta Edad Media, es decir, la época feudal, y la baja Edad Media, llamada también la época del Renacimiento urbano y comercial. Bien, empecemos pues con el feudalismo. Acá vemos algunas imágenes que nos dan una idea de, digamos, qué es lo que consiste el feudalismo. Vemos, por ejemplo, en la imagen superior derecha, vemos, a ver, ¿qué es lo que se ve ahí? Se ve una cabaña, se ve un señor montado en caballo, se ve unos señores también de pie. Ajá, entonces, ese tema tiene que ver con el feudalismo. ¿A qué me refiero? A lo que estamos viendo ahí es una aldea, ¿no? Puede ser una aldea. El señor feudal, que está montado en su caballo, al lado de un señor que parece que sea su paje, y luego tenemos campesinos alrededor. Entonces el señor... Ahora, un detalle, ¿no? Los miembros de la nobleza, ojo, los miembros de la nobleza, sea de la alta nobleza, el rey, el conde, el duque, el marqués, la alta nobleza, o la baja nobleza, los hidalgos, por ejemplo, eh, todos los nobles, quiero decir, montan a caballo. Todos los nobles montan a caballo. ¿Ok? Todos los nobles montan a caballo. ¿Estamos de acuerdo? Todos los nobles montan a caballo. Por eso todos los nobles son unos caballeros. La gente que no era noble no podía montar a caballo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por si acaso. O sea, el noble más pobre que había, al menos tenía su caballo, porque era un caballero. Entonces a eso se distinguía, ¿no? Eso se distinguía. Por ejemplo, cuando Miguel de Cervantes Saavedra describe, caracteriza a Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha era muy pobre, pero era un noble y por lo tanto, digamos, montaba su caballo. En cambio, Sancho Panza no montaba caballo, montaba burro. Además, se decía Don Quijote, Don. Entonces, en España se anteponía el nombre de la persona Don o Doña para indicar su origen, que era de origen noble. Por ejemplo, a Sancho Panza no se le dice Don Sancho Panza, se le dice a secas, Sancho. En cambio, el otro es Don Quijote de la Mancha. En el otro lado también vemos otra aldea, vemos al señor feudal en su caballo, los aldeanos. En las imágenes de abajo también vemos un feudo, campesinos haciendo sus trabajos de labranza. Vemos también en la parte inferior en medio, vemos también campesinos, ¿no es cierto? Trabajando la tierra, pastores, y, digamos, destaca el castillo feudal. El castillo era una fortaleza, ¿no? Que en caso de una amenaza, en caso de un peligro, entonces todos los villanos, todos los miembros del feudo, los campesinos del feudo, se refugiaban en el castillo. Entonces, esa era la idea, ¿no? Que el señor feudal protegía a los campesinos o villanos. A cambio, los campesinos o villanos debían trabajar las tierras del señor feudal.
Entonces, ¿qué es el feudalismo? Es un régimen político, económico y social que se desarrolló en Europa durante la Alta Edad Media, época en que la soberanía emanaba de la propiedad de la tierra. Una persona cuanto más tierra era, más tierras, perdón, tenía, era sinónimo que era más poderoso, el señor feudal. Ahora, en esta época, la monarquía se había debilitado un poco a favor de los señores feudales. Ojo, debilitamiento de la monarquía es una de las características del feudalismo. Ahora, ojo, estoy hablando de debilitamiento. Se debilita la monarquía. No estoy diciendo que desaparece, sino se debilita. Porque más poder e influencia lo tienen los diversos campesinos. O más poder e influencia, perdón, lo tenían los señores feudales. Entonces, los campesinos, ¿qué hacían? ¿No? Entonces, tiene que ver en esa época ante la ausencia de caminos. Entonces, había mucha dificultad, ¿okay?, para la comunicación, de tal manera de que el poder del señor feudal se acrecentaba, ¿no? Porque él mandaba sobre su feudo. Entonces, el feudo puede ser un condado, un ducado, un marquesado, en fin. Entonces, el señor feudal mandaba sobre su feudo y los campesinos, ¿ok?, tenían la protección de su señor feudal y tenían que trabajar las tierras al señor feudal. A cambio, el señor feudal protegía a los campesinos cuando había una guerra, una amenaza, una invasión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Gracias, Carla. La única que me respondió es Carla. ¿Qué me dice el resto de compañeros y alumnos? Ok, entonces continuamos. Ahora vamos a ver, entonces, cómo se originó este sistema feudal basado en la tierra. ¿Cuál es el origen del sistema feudal? Bien, aquí hemos puesto, y esto es interesante, de que Europa, okay, después de la época del Imperio Carolingio, después que el Imperio Carolingio cae, Europa va a sufrir nuevas invasiones bárbaras. Okay. Ah, profe, pero al día de ayer hablamos de las invasiones bárbaras. Claro, el día de ayer hablamos de las invasiones bárbaras, invasiones que ocurrieron entre el siglo IV y siglo V. Ahora estamos hablando de otras invasiones bárbaras que ocurrieron entre el siglo IX y siglo X. Estas invasiones bárbaras estuvieron protagonizadas por los normandos, llamados también vikingos, los magiares, llamados también húngaros, y los musulmanes o sarracenos. Estamos viendo en el mapa, por ejemplo, que los lugares en Europa afectados por estas nuevas invasiones bárbaras. Como observarán, toda Europa se vio afectada por las invasiones bárbaras del siglo IX y siglo X, ya sea de normandos o vikingos, ya sea de magiares o húngaros, ya sea de musulmanes o sarracenos. Ahora, entonces, los normandos o vikingos están observando las flechitas color, diríamos, rojo o casi granate. Entonces, prácticamente toda Europa se vio, digamos, afectada por ellos. Los vikingos o normandos. Se llaman normandos porque vivían del norte. Ellos procedían del norte de Europa. Norman en inglés significa hombre. Normando, los hombres del norte. Entonces, esta gente procedía también de origen germano, al igual que los pueblos que hemos hablado anteriormente, ¿no? Ya hemos hablado el día de ayer, los visigodos, ostrogodos, los vándalos, los anglosajones, los francos también son germanos, pero estos habitaban más al norte aún, los normandos o vikingos.
Como observarán ellos, incursionaron sobre principalmente Inglaterra, sobre Francia, las costas de España, las costas de Francia también, pero las costas mediterráneas de Francia, hasta Italia. Hasta ahí llegaron, vean ustedes, estas incursiones. E inclusive llegaron hasta Rusia, remontando los ríos. Los magiares o húngaros, ¿okay? Como observarán, es la flecha color anaranjado. Azotaron las tierras del Sacro Imperio Romano Germánico, del Imperio Alemán. Y los musulmanes o sarracenos, ¿okay? Asolaron las costas mediterráneas, ya sea de España, de Italia, en fin. Ahora, se estarán preguntando, ¿y cuál es la relación esto con el feudalismo? Ante la amenaza, ante la amenaza de una invasión, el campesino a quien le pedía protección. Recuerden que el poder del rey se había debilitado. Más poder los tenían quienes, los señores feudales, quienes vivían en castillos. Entonces, ante la amenaza de una invasión, ¿qué hacían los campesinos? Pedían protección al señor feudal, que vivía en su castillo, que es una fortaleza. A cambio de la protección, el campesino trabajaba las tierras. Entonces, así se originó el feudalismo. Ahora, pero otra diferencia de estas invasiones de normandos, vikingos, o magiares o húngaros, y musulmanes o sarracenos, a diferencia de las invasiones que hemos visto el día de ayer, ¿en qué consistieron, no? Estos eran más que invasión, era incursión de robo, saqueo y pillaje. Es decir, robaban, saqueaban, luego se retiraban y regresaban a su lugar de origen. No se quedaban a vivir allí. En cambio, las invasiones que hemos visto ayer, por ejemplo, sí, ¿no es cierto? Ellos invadían, robaban, saqueaban y luego se establecieron en un lugar para formar los llamados reinos bárbaros. Estas, en cambio, no. Robaban, saqueaban y luego regresaban a su país de origen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, profesor, todo claro. Ok, muchas gracias. Bien. Perfecto. Entonces, continuamos. ¿Qué otra causa originó el feudalismo? Dice ahí, como resultado de la desmembración del Imperio Carolingio. Recuerden ustedes cuando hablamos el día de ayer, la clase pasada, el día de ayer, que el Imperio Carolingio se empezó a desmembrar tras la firma del Tratado de Verdún, como estamos viendo en el mapa. Se desmembró el Imperio Carolingio entre los nietos de Carlomagno. Carlos el Calvo, lo que vendría a ser la parte de color frambuesa que vemos allí, que más o menos son los territorios de Francia. Lotaringia para Lotario, esa es la zona de verde, y para Luis el Germánico, la Germania, que es la zona color amarilla. Así se divide el Imperio Carolingio, recuerden ustedes, tras la firma del Tratado de Verdún. Años después, Lotario, el dueño del territorio color verde de en medio, muere sin descendientes. Entonces se firma otro tratado entre Carlos y Luis, el Tratado de Mersenne. Entonces la mitad de las tierras de Lotario pasan para Carlos y la mitad de las tierras pasan para Luis. Pasan los años y mueren Carlos y Luis, por ejemplo.
Entonces, las tierras de ellos fueron repartidas entre sus descendientes. Y como podrán observar en el mapa, que todo el imperio carolingio estaba dividido en provincias llamadas condados, ducados o marcas, o marquesados, como quieran llamarlo. Entonces, cuando se proceden los sucesivos repartos entre los descendientes de Carlomagno, siguen los repartos, y al cabo de unas generaciones, ¿qué es lo que quedó? Todo quedó dividido en condados, ducados y marcas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en el mapa, ¿no? Tenemos Sajonia, Austrasia, Baviera, por ejemplo. Por aquí, por el lado Borgoña, Aquitania, ¿no? En fin. Entonces, todo se va a estar dividido ahí, todo queda dividido. El poder del rey se ha debilitado, o sea, todo el mundo reconoce al rey, ¿no? En teoría le deben fidelidad al rey, pero en la práctica cada señor, cada conde, cada duque, cada marqués mandaba en su territorio. Entonces, ese conde, ese duque, ese marqués se van a convertir en señores feudales. Un feudo es un condado, un ducado, una marca. Entonces, dice ahí, otra causa del origen es como resultado de la desmembración del imperio carolingio y el debilitamiento del poder monárquico, del poder de los reyes. Entonces ven ustedes, ¿no? Si se debilita el poder de los reyes, viene una invasión, el campesino ¿a quién le va a pedir protección? Al conde, al duque, al marqués que vivía en su castillo y los protegía. Y a cambio de ello, el campesino tenía que trabajar en las tierras. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bien, entonces continúo. Ahora bien, los impuestos feudales, es decir, los impuestos que debían pagar los campesinos al señor feudal principalmente. Bueno, a la iglesia también le pagaba impuestos, que es el diezmo. Pero ¿cuáles son los impuestos que le pagaba el campesino al señor feudal? Bien, la corvea. Empezamos con la corvea. La corvea vendría a ser una especie de sistema de trabajo, ¿ok? Un trabajo, un impuesto en trabajo, voy a llamarlo así. Un trabajo gratuito por turnos en las tierras de los nobles. Los nobles no trabajaban sus tierras. ¿Por qué? Porque el noble se dedicaba a otra actividad, ¿no? Que era la vida militar. Entonces, para ello estaban los campesinos que trabajaban las tierras de los nobles. Entonces, supongamos el feudo, un condado, un ducado, una marca, qué sé yo. Entonces, los campesinos trabajaban las tierras del señor feudal. Entonces, el señor feudal no trabajaba las tierras. Entonces, ¿quién debía trabajar las tierras? El campesino. Entonces, un grupo de campesinos se encargaba, por ejemplo, de la siembra, otro grupo de campesinos de la cosecha, otro grupo de campesinos de la limpieza de la chacra, otro grupo de campesinos de abonar la tierra, en fin. Entonces, era el trabajo, como se dice, gratuito y por turnos de las tierras de los nobles que debían hacer los campesinos. Se la corvea. Ahora, a ver, si pregunto, ¿con qué sistema análogo lo podríamos comparar aquí en el Perú antiguo? Trabajo gratuito y por turnos. ¿Con la mitad? Excelente, muy bien, con la mitad. Sería muy similar a la mitad, muy similar a la mitad.
que es la corvea. Muy bien. Luego tenemos otro impuesto, ¿ok? Que es la talla. ¿En qué consistía? ¿No es cierto? Veamos. El campesino trabajaba las tierras del señor feudal, ¿no? Del conde, del duque, del marqués, en fin, del rey, según el caso. Pero el señor feudal le daba a cada campesino un pedazo de tierra para el uso personal del campesino. Es decir, te doy, supongamos, se me ocurre, te doy de todo esto, te doy 2 hectáreas para tu uso personal. Lo que siembras, lo que cosechas ahí, okay, es para ti. Perfecto. Entonces, supongamos que el campesino ha sembrado trigo. Se me ocurre que le hayan salido 100 sacos de trigo de la cosecha, se me ocurre. Entonces, de los 100 sacos de trigo, el señor feudal decía, muy bien, has sembrado trigo, te salió 100 sacos de trigo, muy bien, pero recuerda que es mi tierra la que estás trabajando. Entonces, de los 100 sacos de trigo, ok, 30 sacos van a ser para mí, porque estás trabajando en mi tierra. El resto es para ti. ¿Okay? Ese pago en especie que hacía el campesino por el uso de la tierra se llama la talla. Pero hay otros impuestos como las banalidades. Veamos, las banalidades en qué consistían. Chicos, todo lo que estaba dentro del feudo, ¿a quién le pertenecía? ¿No le pertenecía al señor feudal? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estaban los molinos, estaba el horno, los puentes, las chacras, el campo, los bosques, los animales que había en el bosque, todo le pertenecía al señor feudal. Entonces, si el campesino, digo, ¿no? Acá ha sembrado trigo, 30, le dije 30 de los 100 sacos, por ejemplo, 30 iban al señor feudal, los 70 restantes iban para el campesino. ¿Qué va a hacer el campesino con el trigo? Va a hacer harina. ¿Y en dónde va a ser la harina? En el molino. ¿Y a quién pertenece el molino? Al señor feudal. Entonces supongamos que el campesino ha hecho harina y le hayan salido 50 sacos de harina, se me ocurre, 50 sacos de harina. ¿Ok? De los 50 sacos de harina, el señor feudal dice, muy bien, has hecho harina, muy bien. ¿Cuántos sacos te han salido? 50. Dame a mí una banalidad. De los 50 sacos, 25 sacos va a ser para mí, porque está trabajando mi molino. Eso se llama la banalidad. Ahora, con la harina que voy a hacer pan. ¿En dónde voy a trabajar el pan? En el horno. ¿Y a quién pertenece el horno? Al señor feudal. Entonces supongamos que me salgan pues unas 20 canastas de pan. De las 20 canastas, 10 canastas va a ser para el señor feudal. Es una banalidad. Si quieres, digamos, comerciar, supongamos que puedes comercializar, tienes que usar el camino, tienes que usar el puente, entonces también tienes que pagar un impuesto, una banalidad por el uso de los puentes, de los caminos, al señor feudal. ¿Está claro hasta ahí? Dirán ustedes, qué injusto es esto, ¿no? Pues prácticamente el campesino trabajaba para pagarle al señor feudal todo. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Muy bien, entonces la única que me ha respondido es Carla. Ahora, otro detalle.
Estos impuestos, estas costumbres feudales, se mantuvieron más en Europa hasta qué momento histórico crucial en la historia de Europa y del mundo. Estos impuestos, estas costumbres feudales fueron totalmente abolidas. ¿En qué momento de la historia todas estas costumbres, chicos, fueron totalmente abolidas? ¿Una idea? ¿En qué momento histórico crucial que cambió la historia del mundo, de las costumbres? ¿No tienen idea? Con un acontecimiento en el cual, un hecho en el cual se empezaron a divulgar las ideas de libertad, de igualdad. ¿En qué momento de la historia ocurrió eso? Pues que estas costumbres, estos impuestos feudales y costumbres feudales fueron totalmente abolidas, porque se impone el criterio de la igualdad, de la libertad. Esos principios se imponen. ¿Con quién? Ilustración. Y a la Ilustración se empezó a criticar esto, ¿no es cierto? Pero ¿en qué momento se aplicó por primera vez? Se aplica las ideas de la Ilustración, que hablan de libertad, de igualdad. Entonces, ¿en qué momento de la historia se aplicó eso? ¿Con qué? La Revolución Francesa. Exacto, con la Revolución Francesa. ¿Se recuerdan ustedes que un aporte de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Todos somos libres, iguales, ¿no?, ante Dios, la patria y las leyes. Por lo tanto, pues, pagar al señor feudal, ¿por qué tenemos que pagar al señor feudal? Nada que ver. No tenemos que pagar impuestos al señor feudal, a la nobleza. No debemos pagar impuestos a la iglesia. Nobles, ¿no? Y la nobleza y la iglesia, recuerden, eran los grupos privilegiados, los grupos que no pagaban impuestos, pero sí cobraban impuestos. Y con la Revolución Francesa, esas costumbres feudales, esos privilegios de la nobleza o de la iglesia fueron suprimidos. Entonces, estos impuestos se seguían cobrando, ¿okay?, en gran parte de Europa, en casi toda Europa, hasta antes del estallido de la Revolución Francesa. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Ok, gracias. Listo. Muy bien, gracias. Entonces continuamos. Los elementos del feudalismo. Los elementos básicos del feudalismo, tenemos al señor feudal. El señor feudal es el dueño de la tierra. ¿Ok? Dueño de la tierra, dueño del feudo y de todo lo que había dentro del feudo. Ese es digamos, el señor feudal. Un elemento básico del feudalismo. Un elemento básico del feudalismo. Es más, ¿no? Aunque esto suena totalmente terrible lo que voy a decir. El señor feudal, inclusive, era dueño no solamente de las cosas que habían en el feudo, sino también de las mujeres. Así como lo escuchan, chicos, así de terrible era esto. ¿Han oído hablar ustedes del tristemente célebre derecho
de pernada, escrito en el chat. El derecho de pernada. ¿Han oído hablar de ese derecho? En otros lugares le llaman la prima nocte, o sea, la primera noche. Claro, la primera noche de bodas, ¿no? Si se casaban una pareja de campesinos, entonces, pero la primera noche de bodas, la novia la pasaba con el señor feudal. ¿Ok? Tristemente célebre era eso. Muy bien, Bianca. Entonces, el señor feudal. Entonces, el señor feudal era dueño del feudo, ¿no? Tenía una total autoridad, dueño de todas las cosas que habían en su feudo, en su interior. Vivían en los castillos, ¿no? Que ante la amenaza de una invasión, entonces el campesino le pedía protección. Bien, el vasallo. ¿Quién es el vasallo? Generalmente, chicos, el vasallo era un miembro de la nobleza también, pero el vasallo era un hombre libre, miembro generalmente de la nobleza, pero de una nobleza inferior. Es decir, ¿no? Yo soy el conde, mi feudo es el condado. Entonces, la gente que está acá me debe fidelidad. Pero este señor, el conde, este señor feudal, tiene otros nobles como él, pero de categoría inferior, que le deben fidelidad, le deben lealtad. Entonces, esos nobles de categoría inferior se convierten en su vasallo. Ojo, no su esclavo, que es totalmente diferente. Es el vasallo, es el vasallo. Entonces, si yo digo, yo soy vasallo de fulano de tal, ¿qué quiero decir? De que yo soy un noble, pero fulano de tal, del cual yo soy vasallo, tiene mayor injerencia, mayor predominio que yo. Ese es el vasallo. Ahora bien, ojo con esto. Se me ocurre, ¿no? Un conde, un duque, un marqués es vasallo, ¿no? O mejor dicho, no, en ese orden. Un hidalgo, un caballero, es vasallo de un señor feudal, de un conde, de un duque, de un marqués. El conde, el duque, el marqués es vasallo del rey. Aunque el poder rey se había debilitado, pero al menos en teoría le debe fidelidad. ¿El rey sería vasallo de alguien más? ¿O ahí termina la relación de vasallaje? Pregunto al aula. ¿El rey sería vasallo de alguien más? ¿Qué poder está por encima de señores feudales, de reyes o emperadores? ¿Qué poder estaría por encima de todos ellos? ¿Una idea? Muy bien, Bianca, muy bien, Ariana, la iglesia. O sea, todos los, digamos, reyes, condes, duques, le deben fidelidad al Papa y son vasallos del Papa. Porque el Papa es el representante de Dios en la tierra, ¿no? En la época feudal se decía eso. Por eso que en las oraciones dice, no, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. O sea, todos son vasallos de Cristo. Pero ¿quién es el representante de Cristo en la tierra? El Papa. Entonces todos le deben fidelidad al Papa. Por eso que el Papa se daba digamos, diríamos, exigió, invitó a sus vasallos
cristianos de Europa para que fueran a pelear a la guerra de las cruzadas. Tenía que obedecer al Papa, entonces todo el mundo iba pues a la guerra de las cruzadas. Bien, una persona se convertía en vasalla de otra mediante dos ceremonias. El homenaje, que es el juramento de fidelidad, que precisamente estamos viendo en la imagen superior derecha, estamos viendo la ceremonia del homenaje. Vemos que el vasallo se arrodilla y le da un beso en la mejilla al señor feudal. Previamente el señor feudal o rey, según el caso, le dice a su vasallo todas sus obligaciones para con él. Ahora me debes asistencia, fidelidad, respeto, lealtad, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego venía la pregunta de rigor: ¿quieres ser mi vasallo? Esto aceptaba y la ceremonia terminaba con un beso en la mejilla. Luego del homenaje, inmediatamente venía la ceremonia de la investidura. ¿En qué consistía la ceremonia de la investidura? Entonces, el señor feudal o rey, o, en fin, le hacía entrega del feudo, de la tierra a su vasallo. Era una entrega simbólica. Le daba en su mano, ¿no?, un puñado de tierra, que era el símbolo de la entrega del feudo, de la entrega de la tierra. O le daba una rama de árbol. Entonces es un elemento simbólico que representa la entrega del feudo, de la tierra. El feudo o señorío, otro elemento del feudalismo, puede ser el condado, el ducado, ¿no es cierto? La región, ¿no? La marca, del cual es dueño el señor feudal. Si el señor feudal es un conde, su feudo es un condado. Si el señor feudal es un duque, su feudo es un ducado. Si el señor feudal es un marqués, entonces su feudo es un marquesado o marca. ¿Hasta aquí está claro, chicos? Muy bien, acá estoy reiterando lo que le dije. El homenaje era un juramento de fidelidad del vasallo al señor feudal, rey o autoridad religiosa. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo soy un marqués, yo fallezco. Entonces, ¿quién va a heredar mi marquesado? Mi hijo mayor, o sea, el mayorazgo se le llama eso. Entonces, mis vasallos me habían jurado fidelidad a mí, pero yo ya morí. Ahora el heredero es mi hijo mayor. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es que se va a hacer? Los vasallos ahora debían jurar fidelidad al nuevo dueño de la marca, o del marquesado en este caso. Repetir la ceremonia con todos sus vasallos. Bien, entonces el homenaje era una ceremonia de fidelidad del vasallo al señor feudal, rey o autoridad religiosa. Es el homenaje. Ahora, una vez de que se realizaba el homenaje, el vasallo le debía hacer dos tipos de servicios a su señor feudal. Servicios militares, porque recuerden, todos los nobles eran militares. O sea, por ejemplo, si dentro de un feudo invadieron un grupo de pillos, invadieron, supongamos, los vikingos en el feudo, entonces todos los vasallos debían expulsar del feudo a esos invasores, a los vikingos. Entonces, ese servicio se llama la hueste, ¿no?, para luchar dentro del feudo. Pero si voy a pelear yo en otro lugar fuera de mi feudo, ese servicio se llama la cabalgada.
¿no? La cabalgada. Por ejemplo, la guerra de las cruzadas. Estoy peleando fuera del feudo, fuera de Europa, lejos. Esa es la cabalgada. La sociedad feudal, las clases sociales. Entonces vemos en las imágenes eh, algunos elementos que nos dan una referencia de lo que estoy hablando, ¿no? En la imagen, en la parte superior, vemos a un miembro de la iglesia, luego vemos a un noble, que están ellos, digamos, bien parados, ¿no? Erguidos. Lo que vendrían a ser los grupos privilegiados, ¿no? Los miembros de la nobleza, los miembros de la iglesia. Luego están los campesinos o villanos. Vemos también en la otra imagen una especie de pirámide social, ¿no? Está el rey, ¿no? Debajo están pues los condes, duques, ¿no? La alta nobleza, la alta, el alto clero, ¿no? Obispos, arzobispos, cardenales. Luego están pues debajo están los vasallos de lo que está más arriba, ¿no? Caballeros, ¿no? Señores feudales de menor categoría, en fin. Serían estos grupos, desde el rey hasta caballeros, señores feudales, obispos, abades, serían los miembros privilegiados de la sociedad feudal. En cambio, debajo están los soldados, los campesinos, los siervos. Ahora, pero un soldado común y corriente, como verán, no tiene caballo. Entonces, los nobles o bellatores, ¿no? La palabra bellatores significa los que guerrean. O sea, los nobles, la función de los nobles, ellos habían nacido ¿para qué? Para dedicarse a la vida militar. La alta nobleza tenemos, ¿no? Al rey, al duque, al marqués, al conde, miembros de la alta nobleza. La baja nobleza, ¿no? El caballero, el hidalgo, en fin. Los sacerdotes u oradores. ¿Qué significa oradores? Los que oran, los que rezan. Otro grupo privilegiado. La iglesia recibía un impuesto llamado el diezmo, que como lo indica su nombre, diezmo, 10% de las actividades agropecuarias era para la iglesia. El alto clero, el papa, el obispo, el cardenal, el arzobispo, qué sé yo. El bajo clero, los párrocos, los abades, ¿no? Los obispos, en fin. Campesinos o villanos o laboradores. ¿Qué significa laboradores? Los que laboran. Entonces, ellos sabían, su función de ellos era trabajar la tierra. ¿Por qué villanos? ¿Dónde viven? Viven en la villa, villanos. Sin embargo, con el tiempo, la palabra villano se va a poner, va a estar como sinónimo va a ser sinónimo de qué? De malo, de vicioso, villano, que es totalmente opuesta al término noble. El noble es el bueno, el villano es el malo. Vean ustedes los prejuicios. Si es noble, debe ser bueno. Si es de la nobleza, es noble, debe ser bueno, generoso, todo un caballero. En cambio, si es campesino, vive en la villa, debe ser vicioso, debe ser malo, debe ser perverso. Noble, villano. Hay una frase muy famosa: juego de manos es juego de villanos, dice, ¿no es cierto? Juego de manos, juego de villanos. Dicen así. ¿Por qué razón? Porque los nobles, para defender su honor, jamás se trompeaban. Patadas, puñetes, nunca hacían eso los nobles. Los nobles, para defender su honor, ¿qué hacían? Se batían en duelos, torneos. Entonces, esa era la actividad de los nobles. Los duelos, los torneos, la guerra. Entonces, eso era la actividad de los nobles. La gente del pueblo no.
Se trompeaba, patadas, puñetes. Por eso viene la frase, juego de manos, juego de villanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ok. ¿Tienes una pregunta, Carla? ¿Me ha escrito sí? Ahora no entendí. Si hay pregunta o si has entendido. Disculpa, no entendí. Ah, ok, ok. Entonces continúo. Vida o costumbre del señor feudal. Como le dije, los nobles habían nacido para la vida militar. ¿Están de acuerdo? Entonces, la guerra. Entonces, la guerra, dice ahí, era la más noble y señorial de las actividades, ¿no es cierto?, feudales, señoriales. Ahora, como la guerra, los torneos, por ejemplo, eran actividades muy sangrientas. Entonces, la iglesia tuvo que intervenir para frenar estas actividades sangrientas de la nobleza, ¿no? Para frenar estas costumbres. E impone dos limitaciones, dos prohibiciones, como la paz de Dios. ¿En qué consistía la paz de Dios? Pues se prohíbe atacar gente inocente. Prohíbe atacar gente inocente. Es decir, si se van a enfrentar dos ejércitos, dos caballerías de dos señores feudales rivales, entonces que peleen ellos, esas dos caballerías, esos grupos. No tiene por qué luego realizar saqueo, ¿no?, a las villas de las poblaciones. No debe hacerse eso. Entonces la gente, digamos, sus casas no deben ser saqueadas, sus villas destruidas. No, 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 no. Entonces la iglesia impone eso, esa prohibición. La otra es la tregua de Dios. Se prohíbe pelear ciertos días de la semana, principalmente los fines de semana, los domingos o durante las festividades religiosas. No se debía pelear. Esa es la tregua de Dios. No, esta tregua de Dios que se prohíbe pelear cierto día digamos, de la semana. Entonces nadie debía salir a pelear y todo el mundo debía quedarse en su casa rezando. Son los días de guardar, que son los antecedentes de los futuros feriados. Ahora, la iglesia, ¿qué poder tenían de ustedes, profesor? Ya, qué miedo que la iglesia, que bajo pena de excomunión, claro, la iglesia excomulgaba a las personas. Entonces decía, tal señor feudal no ha cumplido la disposición de la iglesia. O sea, no ha cumplido la tregua de Dios, supongamos, ¿no? Entonces, y no se arrepiente de ello, entonces, como representante de Dios en la tierra, señalo de que tal persona, tal señor feudal está condenado. Entonces, invito a cualquier miembro de la nobleza que le haga la guerra a ese señor feudal, que le quite sus territorios, su feudo. ¿Por qué? Porque yo estoy dando esa potestad. Doy esa autorización, dice la iglesia. La cacería, bueno, pues una actividad exclusiva del señor feudal. Los torneos, ¿no?, que pueden ser la justa, lo que nosotros llamaríamos comúnmente digamos, el duelo, justa o duelo, que era la lucha entre dos caballeros. La lisa, ¿ok? La lisa era la lucha entre grupos de caballeros en un recinto cerrado, generalmente, la lisa. Y no podían faltar las fiestas, ¿no?, en los castillos, ¿no? También una actividad.
Entonces, así como actualmente cuando hay una fiesta, uno contrata a ciertos artistas que le ponen la nota entretenida, okay, cómica, ¿no? O entretenida, ¿no? En una fiesta, ya sea, ¿no? Cumpleaños de alguien, cumpleaños de mi abuelita, le gustan los mariachis, invitan a los mariachis, no contratan a los mariachis, ¿no es cierto? Fiesta de niños, payasos o bailarinas, ¿no es cierto? Igual modo. Entonces, en el castillo, cuando se organizaba una fiesta en el castillo, se contrataba a los juglares que se encargaban de recitar, ensalzar las hazañas del señor feudal, los trovadores, que eran los compositores, los bufones, que eran los payasos, en fin. La caballería, ¿qué cosa era la caballería? La caballería era el ejército de caballeros, de los que montan a caballo. Porque, repito, solamente los nobles eran los únicos que montaban a caballo. No, los campesinos no. Entonces, la caballería era una institución de carácter militar y religiosa. El objetivo del caballero, ¿cuál era? ¿No? ¿Para qué se armaba caballero? Para defender su honor, para defender el honor del rey o señor feudal del cual era vasallo, para defender la religión, por eso viene la guerra de las cruzadas, para defender a las damas. Los grados de la caballería, ¿ok? Los grados de la caballería, está el paje, el escudero, el guerrero, ahora, más que, y el caballero. Eso por la edad, ¿no? Cierta edad, entonces ya pasa al otro grado, ¿no? De paje siendo un niño, escudero siendo un adolescente, el guerrero ya un poco más grandecito, y era armado caballero en una ceremonia de graduación llamada el espaldarazo. Generalmente a los 21 años, 22 años, entonces ya este guerrero era armado caballero en una ceremonia de graduación llamado el espaldarazo. ¿En qué consistía esta ceremonia del espaldarazo? ¿No? Un día antes de la ceremonia, el futuro caballero se confesaba. Porque, repito, era una actividad religiosa, una institución religiosa. Se confesaba. ¿Ok? Y pasaba, digamos, se confesaba en la capilla del feudo y sus armas eran veladas en el altar mayor, como diciendo que Dios estaba protegiendo sus armas. Al día siguiente, no llegaba el señor feudal o padrino, en fin, según el caso, y le armaba caballero, le entregaba sus armas y le daba un pequeño golpe en la espalda, como estamos viendo allí, con su espada. El futuro caballero inmediatamente, ¿qué hacía? Ok, salía corriendo, montaba su caballo y hacía destreza de su conocimiento para montar caballo, ¿no? Esa era la caballería, ya era un caballero. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces pasamos a hablar de las cruzadas, la guerra de las cruzadas. Se llaman cruzadas a las guerras, ¿okay?, que sostuvieron los cristianos, los caballeros, los nobles de Europa, cristianos, contra quienes los musulmanes, los turcos musulmanes, en Tierra Santa, lo que vendría a ser Asia Menor, Siria, pelear contra ellos. Ahora, aparentemente el objetivo era recuperar los lugares sagrados de Jerusalén, como el Santo Sepulcro, que habían caído en poder de los turcos musulmanes, adoradores de Alá, no sus libros sagrados, el Corán. Entonces los
cristianos dijeron, no, ¿cómo es posible que los lugares sagrados, los lugares por donde estuvo Jesucristo, hayan caído en poder de los musulmanes, de esos infieles? Entonces hay que ir a rescatar Tierra Santa, hay que defender esos lugares sagrados. Esos lugares, Jerusalén, según, digamos, originalmente habían pertenecido al Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Pero el bizantino pues estaba en crisis, estaba perdiendo sus territorios, entonces van a ser los bizantinos los que van a pedir ayuda al Papa. Y el Papa a su vez convoca a sus vasallos para que fueran a pelear a Tierra Santa. Vemos en las imágenes, por ejemplo, a los musulmanes, a los turcos musulmanes, ¿no?, con sus espadas curvas, que se enfrentan a quién, a los caballeros feudales, que precisamente se llaman cruzadas porque estos soldados que iban a pelear dibujaban en su pecho, dibujaban en su hombro o ponían en su escudo una cruz. Entonces, ¿cómo se llama la guerra en lo que peleaban estos cruzados? La guerra de las cruzadas. Vemos en el otro lado, pues, una fortaleza que podía ser Jerusalén. Entonces hay un sacerdote, ¿ok?, que hace una especie de rezo al principio. Después que termina el sacerdote de hablar, de rezar, de invocar a los soldados toman la fortaleza, ¿ok?, pelean contra los musulmanes. Vemos aquí un mapa, que es el recorrido de los cruzados, que se van desde Europa, principalmente desde Francia, ¿no?, al menos la primera cruzada, desde Francia, parten a Italia, otros grupos van partiendo y se dirigen a Tierra Santa. Ven ustedes, ¿no? El Asia Menor, Tierra Santa, Siria, donde vemos, por ejemplo, no está Jerusalén. Ven ustedes desde Europa, principalmente desde Francia, desde Italia, se dirigen hasta Siria, el Asia Menor, Palestina, donde vemos, por ejemplo, territorios como Edesa, Antioquía, Trípoli, Tiro, Acre, Jerusalén. Esa zona, ahí, entonces ahí es considerada por los cristianos como Tierra Santa. Esa zona, que perteneció al Imperio Bizantino, cayó en poder de los turcos musulmanes, ¿no? Gente creyente de otra religión. Entonces los caballeros desde Europa se dirigen hasta Tierra Santa, a recuperar Tierra Santa. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Listo. Entonces, continuamos. ¿Qué causas de la guerra de las cruzadas? Aparentemente, estas guerras eran guerras santas, religiosas. Aparentemente, el objetivo era recuperar Tierra Santa, ¿no?, que había caído en poder de los musulmanes. Aparentemente, o en todo caso fue al principio, mucha gente pensaba esto, pero después la gente comenzó a pensar otras cosas, ¿no? Dijeron, oye, si me voy a Tierra Santa, si me dirijo a Tierra Santa, entonces esas tierras que están en poder de los musulmanes las conquisto para mí, me hago rico. Entonces esas tierras ricas, ¿no es cierto? ¡Wow! Entonces sobre todo los miembros de la baja nobleza, ¿no?, digamos, comenzaron a pensar así. Acá yo soy un noble, mi feudo es pequeño. Entonces, ¿qué hago? Entonces me voy a Tierra Santa y obtengo tierras ricas para mí, inmensas.
Y encima la iglesia ha dicho de que mi alma va a estar salvada, ¿no? Porque a los que van a la guerra de las cruzadas, ya su alma está salvada, ya se han ganado el cielo. Entonces me voy para allá, pues. Entonces muchos miembros de la baja nobleza principalmente vieron la oportunidad de su vida de adquirir tierras nuevas, ricas. ¿Y qué van a hacer? Lo que siempre hacen, ¿no es cierto? Pelear en la guerra de las cruzadas. Pelear. ¿Mm? Guerrear. Entonces su actividad. Entonces, lo mismo que hago acá lo voy a hacer allá. Y encima tengo la oportunidad de enriquecerme. Y además mi alma está salvada. Muchos comerciantes, sobre todo de Italia, apoyaron a los señores feudales. ¿Okay? Porque ellos que buscaban abrir nuevas rutas comerciales. Hoy si los cruzados van a estar por allá, porque los turcos no permiten comercializar. Entonces, si los cristianos van a estar por allá, con los cristianos, pues yo también soy cristiano, soy comerciante de Italia, entonces nos entendemos. Entonces apoyo, con mis barcos llevo a los soldados y así aprovecho a comercializar por allá. Otra causa, dice ahí, detener el expansionismo musulmán que se acercaba a Europa. Vean ustedes, los musulmanes, regreso al mapa, ya se habían apoderado de Jerusalén, Acre, Tiro, Antioquía, Edesa, el Asia Menor, está Angora, Nicia. Entonces, se estaban acercando ¿a quién? ¿A dónde? ¿A qué país? ¿A qué ciudad? A Constantinopla. Entonces, el objetivo también, ¿qué cosa era? Frenar el avance musulmán, okay, a Europa. Este último punto, el deseo de la Iglesia Católica de reconciliarse con la Iglesia Ortodoxa. Profe, no entiendo. Chicos, unos vendría a ser 40 años antes que estalle la guerra de las cruzadas, los obispos cristianos de Constantinopla se separaron de la tutela del Papa de Roma. Dijeron, ¿por qué tenemos que obedecer al Papa? ¿Quién es él para obedecer? Entonces los obispos de Constantinopla se separaron y formaron una nueva iglesia, que es la iglesia ortodoxa. Entonces, pero como la iglesia ortodoxa con sede en Constantinopla. Ahora, ¿pero qué vio pues la iglesia católica? Ya que los habitantes de Constantinopla, el imperio bizantino, ¿no?, cuya capital es Constantinopla, había caído en crisis, estaba pidiendo ayuda. Entonces el Papa vio la oportunidad de ¿qué? De reconciliarse con la iglesia ortodoxa, reunificar ambas iglesias. Por eso que el Papa convocó a sus vasallos feudales para que peleen en esta guerra de las cruzadas. En la primera cruzada, ahí fue convocada y organizada desde el Concilio de Clermont por el Papa Urbano II. Entonces, esta primera cruzada se dividió en dos fases. La fase popular, que como le indica su nombre, popular, va la gente del pueblo. Estuvo dirigido por Walterio vean ustedes, sin plata, era un noble pobre. Y un sacerdote fanático llamado Pedro el Ermitaño, Pedro de Ami, ¿no?, llamado el Ermitaño. Ahora, pero recordaremos, en la época feudal, ¿acaso la gente del pueblo tenía preparación militar? ¿Quiénes tenían preparación militar en la época feudal? ¿El pueblo o la nobleza? La nobleza. Muy bien, excelente, la nobleza. Por esa razón, esta cruzada popular, la gente del pueblo, va a fracasar porque no había ningún tipo de preparación militar. Mucho entusiasmo, mucha emoción, sí, vamos a recuperar Tierra Santa, vamos. Pero en la práctica, pues nada. No podían hacer frente a la superioridad militar de los turcos musulmanes. Esta es la fase popular. La fase señorial, que como le indica su nombre, va a estar dirigido por señores feudales, nobles, con su caballería, con sus caballeros, su ejército, gente preparada, militarmente hablando. Los líderes va a ser Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa,
Bohemundo de Tarento, Tancredo de Tarento, son primos, Bohemundo y Tancredo. Este último, a Tancredo de Tarento, le decían el Aquiles de la cruzada, ¿no? Por la valentía, ¿ok? Por el entusiasmo con el cual él peleaba. Los cristianos van a vencer a los musulmanes, ¿no? A los turcos musulmanes en estas batallas: Nicia, Dorilia, Antioquía, Edesa, Ascalón y la toma de Jerusalén. Como estamos viendo allí, algunas imágenes se están dirigiendo los caballeros, ¿ok? Y vemos otra imagen con escaleras, están tomando la ciudad de Jerusalén. Ahora, cuando tomaron Jerusalén, vean ustedes, he puesto esto para que lean. He puesto ahí, dice, estoy compartiendo pantalla, vean, lean por favor, dice ahí: testimonio de un cruzado, testigo de la toma de Jerusalén durante la cruzada señorial. 15 de julio del año 1099. Lean por favor y van a ver cómo actuaban estos cristianos de buena fe. ¿Ya han leído el testimonio de un soldado cristiano que hicieron cuando tomaron Jerusalén? Muy bien, Carla, ¿no? Muy sanguinarios. Tienen algo de... Esta acción fue una acción religiosa, cristiana. Eduardo, ¿qué pasa? Es peor. ¿Quién puso peor que en el Callao? Vean ustedes, ¿no? Y lo que me llama la atención, no, digamos, ¿no? Maravillosos espectáculos alegraban nuestra vista. O sea, maravillosos espectáculos alegraban nuestra vista. Vean ustedes, ¿no? O sea, mataban a la gente, lo degollaban, le cortaban la cabeza, le tiraban flechas, en fin. Dice, maravillosos espectáculos alegraban nuestra vista. Algunos de nosotros, los más piadosos, ¿ah? Cortaron la cabeza de los musulmanes. Otros los hicieron blancos de sus flechas. Otros fueron más lejos y los arrastraron a las hogueras, se los quemaron vivos. En las calles y plazas de Jerusalén no se veían más que montones de cabezas, manos y pies. Se derramó tanta sangre en la mezquita es el templo de los musulmanes, se derramó tanta sangre en la mezquita edificada sobre el templo de Salomón. Como ustedes, en Jerusalén está el Salomón, rey hebreo, construyó el templo de Salomón. Se derramó tanta sangre en la mezquita edificada sobre el templo de Salomón que los cadáveres flotaban en ella y en muchos lugares la sangre nos llegaba hasta la rodilla. Imagínense. Cuando no hubo más musulmanes que matar, los jefes del ejército se dirigieron en procesión a la iglesia del Santo Sepulcro para la ceremonia de acción de gracias. Qué hipocresía. Sí, qué hipocresía, ¿no? Después de matar, se fueron en procesión a la iglesia a dar la acción de gracias, a mí, a escuchar misa. Ahora, pero el detalle aquí, chicos,
es que estos señores feudales, sí, acción de gracias. Entonces van a escuchar, fueron en procesión a la iglesia a rezar, a hacer todo. Ok, otro level. Entonces, eh, sin embargo, sin ánimos de justificar, para estos señores, estos caballeros que habían peleado en Jerusalén, ellos estaban convencidísimos que habían hecho lo correcto. ¿Ah? Ellos estaban totalmente convencidos. ¿No? Según la mentalidad de la época, ellos estaban convencidos que habían hecho lo correcto. ¿Por qué? Porque esa gente no merecía vivir. Si no seguían a Cristo, entonces eran adoradores del demonio. Entonces ellos estaban convencidísimos que habían hecho lo correcto. Imagínense, ahora, no es por ello, o sea, por si acaso, ¿no? Una cosa es la creencia y otra cosa es la iglesia, la acción de los hombres. O sea, mucha gente dice, ah, por eso no creo en la iglesia. No, no creo, no creerás en la iglesia, pero podrás tener tu fe religiosa. Crees en Dios. En estas acciones, ¿acaso Dios tiene algo que ver? No, sino es básicamente es la gente, el ser humano, por si acaso, que no cumple los preceptos de la iglesia, que no, en todo caso no cumple los preceptos de Dios. No o sea, la iglesia es una institución de hombres, pero la fe es otra cosa, por si acaso. Pero en fin, sigamos. Se han quedado impresionados con esta crónica. Resultado, ok, resultado de la primera cruzada. Vamos a ver. ¿En el chat? Ariel, por eso se paran dividiendo. Lógico, porque cada uno es, no, este no acepta, este no acepta, no acepto esto, estoy de desacuerdo, entonces formo mi propia iglesia, ay, se acabó. Okay, pero en fin, sí, tiene razón, Ariel. Resultado entonces de la primera cruzada. Entonces, los que van a pelear, lo que fueron a pelear fueron señores feudales. Entonces, las costumbres feudales las trasladaron a las tierras conquistadas para la cristiandad. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón, ¿qué se fundaron? Se fundaron estados feudales, como pudieron observar ahí, estados feudales cristianos formados por la cruzada señorial. El condado de Edesa, principado de Antioquía, condado de Trípoli, reino de Jerusalén. Condes, príncipes, condes, reyes. Se fundan estados feudales. Se fundan estados feudales. Donde antes estaban pues los musulmanes. Que también se van a crear. Muchos señores feudales dijeron, ya peleé por mi religión, ya mi alma está salvada, entonces me regreso a mi feudo, a mi casa. Otros, sin embargo, dijeron que decidieron quedarse, ¿no? En esos lugares y que van a decir yo, me voy a dedicar a la vida religiosa, pero como soy ante todo un noble, soy un militar, entonces que voy a fundar órdenes religiosos militares. Entonces se forman los caballeros del templo o templarios. ¿Por qué templarios? Porque su sede estaba en el templo de Jerusalén. Y los hospitalarios. ¿Por qué hospitalarios? Porque se encargaban de curar heridos y enfermos. Entonces, órdenes religiosos militares. ¿Ok? Órdenes religiosos militares. Ya, el conde Drácula. Ese es basado en, hubo un conde Drácula, es Vladimir Blat, ¿no? El empalador. Él vivía en Rumania, pero él vivió, entonces supuestamente, ¿no? Pero no participó en una cruzada. ¿No? Él peleaba contra los turcos en su región, en todo caso. Claro, pero él era de Rumania. Él era de Rumania. A él le decían Vlad el Emperador.
Claro, pero no que se chupaba sangre, ya eso es, el Conde Drácula ya eso es parte ya del novelista Bram Stoker, se apellida. Pero que existió un Conde Drácula, sí existió. Que era cruel, sí era cruel. ¿Estamos de acuerdo? Sí existió. ¿Ok? Escucha, Vlad el Emparador. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí existió. Pero vivió en otra época. ¿Por qué escribes Eduardo bla bla bla? Feudo y siervo es igual. Ya pasamos al tema del feudalismo. Siervo es con S, chicos. Siervo es con S. Si me dice siervo con C, te está refiriendo a un animal. Siervo con S, ¿ok? Siervo vendría a ser una especie de esclavo, ¿ok? Siervo es el esclavo, el que trabajaba la tierra, el que no tiene libertad. Y feudo es todo el territorio, ¿ok? Por si acaso. Dice, ¿por qué destruyeron? No, no la destruyeron, entonces la suprimieron. Fue suprimida. Fue suprimida por el rey de Francia. Hay cuestiones, se les acusó de que practicaban ciertos ritos esotéricos, ¿okay? Pero lo que buscaba en realidad el rey era apropiarse de sus tierras, de sus propiedades, quedarse con sus propiedades. Entonces se les acusó a ellos. Se les, diríamos, se les dio mala fama a ellos. Saqueaban los templos, pero de los musulmanes, acá en Tierra Santa. Sí, en Tierra Santa estas órdenes religiosos militares que eran totalmente abusivas con la población musulmana, totalmente abusivas. ¿No? Bajo pretexto de defender la religión, mataban, saqueaban, ¿no? a las poblaciones musulmanas. Entonces son las órdenes que se formaron los templarios y los hospitalarios, caballeros del templo y encargados de curar heridos y enfermos. Todo sacerdote cumple 3 votos, ¿no? Obediencia, castidad y pobreza. Como son estos además militares, el 4.º voto debería ser el servicio militar. Acá los estados feudales que se crearon. Claro, Catherine, por supuesto. Recuerda que me dice, en esos tiempos ya existía el Islam, por supuesto. Si los turcos con los cuales pelearon los cristianos eran islámicos, entonces ya existía el Islam. El Islam existía desde el siglo VII. Estamos en el siglo XI. El Islam está en su fase de mayor nivel. No puedo decir si es mayor nivel, pero estaba en su máxima expansión, sí podría ser. Podría ser. El Islam había llegado hasta España. Son los moros. Por recuerden ustedes que quisieron ellos invadir Francia, pero Carlos Martel, el abuelo de Carlos Magno, los derrotó en la batalla de Tours. Pero luego los musulmanes se expandieron sobre todo el oriente. Por supuesto que era pelea de religiones. Por eso estoy diciendo acá al principio
que, a ver, recuerda que puse en la... ¿Qué dice ahí? Donde dice el concepto de cruzadas. Guerras religiosas militares. Por supuesto, una guerras religiosas militares. Vemos en la imagen, un lado los musulmanes, por otro lado los cristianos. Entonces, eran guerras religiosas. ¿Está claro ahora? La segunda cruzada. El condado de Edesa, este es uno de los estados feudales creados, vemos ahí el mapa, el condado de Edesa, se perdió. Entonces, la pérdida de este condado puso en peligro a los demás estados, porque los turcos venían por ese sector de acá, el Mar Negro, por ahí llegaban los turcos. Entonces, y el condado de Edesa era una especie de escudo protector de los demás estados feudales. Lamentablemente, el condado de Edesa, okay, se perdió. Los turcos retomaron el condado de Edesa. Ante esto se organiza la Segunda Cruzada. San Bernardo, Bernardo el Caraval, organiza la Segunda Cruzada. Los líderes fueron el rey Luis VII de Francia y Conrado III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ok? El Sacro Imperio Romano Germánico, lo que es Alemania. Lamentablemente, ambos líderes no se pusieron de acuerdo. Luis VII quería llegar primero a Jerusalén a rezar. Era muy religioso. Conrado III decía, no, vamos de frente a pelear a Edesa, porque hemos venido a pelear, no a rezar. Entonces los dos no se pusieron de acuerdo, cada uno peleó por su lado y fueron vencidos. Una vez que fueron derrotados, regresaron a su país. Entonces la Segunda Cruzada fracasó. La Tercera Cruzada fue quizá la más importante de todas. ¿Por qué? Porque esta cruzada, como observarán, se le llama la Cruzada de los Reyes. Tercera Cruzada, Cruzada de los Reyes. Fueron los tres reyes más poderosos de Europa. Entonces la gente dijo, oye, acá debemos ganar, porque si van los tres reyes más poderosos de Europa, se tiene que ganar. El triunfo se daba por descontado ya, porque se dirige en esta cruzada lo mejor que tenía Europa. Ahora, ¿por qué se organiza la Tercera Cruzada? El sultán Saladino, que es un personaje a quien yo particularmente admiro bastante, Saladino, persona muy culta, muy refinada y un caballero. ¿Ok? A diferencia de los cristianos, que hemos visto cómo trataban, digamos, a los cristianos, cómo los mataron. Saladino, sin embargo, venció al rey cristiano de Jerusalén en la batalla de Gitín y se apoderó de Jerusalén. Ahora, acá ven ustedes algo que lo pinta de cuerpo entero, como caballero, ¿ok? Que era Saladino. Una vez que se apoderó de Jerusalén, ¿creen ustedes que Saladino mató a los pobladores cristianos de Jerusalén? ¿Creen ustedes que Saladino los mató? ¿Que cobró venganza? ¿Ok? ¿Creen ustedes que cobró venganza Saladino? No. Le respetó la vida. Dijo, ahora ustedes se van de aquí. Respeto su vida. Pero se van. Respetó su vida. Dijeron, no tengo plata para irme, no tienen plata. Le dio dinero, ya, pero se me van. Saladino. A sus enemigos los trataba muy bien. Cosa que no, digamos, hacían los cristianos. Acá dice una pregunta. ¿Es cierto que incluso los europeos alababan a Saladino? Claro, pues.
Saladino era una persona muy culta, muy caballero, muy respetuosa de la vida. Es más, se hizo muy amigo de Ricardo Corazón de León. Cuando Ricardo Corazón de León se enfermó, Saladino envió a sus médicos personales para que atendieran a Ricardo Corazón de León, su supuesto enemigo, su supuesto rival. Entonces es una persona muy caballero, muy diferente a cómo actuaban los cristianos. Entonces, cuando Saladino se apoderó de Jerusalén, los tres monarcas más poderosos de Europa se organizan en la Tercera Cruzada, o se llama Cruzada de los Reyes. ¿Quién se dirige en esta Tercera Cruzada? Ricardo I, más conocido como Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, Richard en inglés, ahí vemos ahí la imagen, ¿ok? Al lado de Saladino. Felipe II Augusto de Francia y Federico I, más conocido como Federico Barbarroja, ¿okay? De Alemania, del CIRG, del Sacro Imperio Romano Germánico. Mala suerte, falta de coordinación. El primero en partir, chicos, a las cruzadas fue Federico Barbarroja. ¿Okay? Cuando llega al Asia Menor, acampa a orillas de un río. ¿Okay? Acababa de almorzar y se metió a nadar en el río. Le dio un calambre y se ahogó y se murió. Entonces los soldados alemanes nombraron como jefe de la cruzada al hijo de Federico Barbarroja, quien pocas semanas después le dio la peste y se murió. Entonces los alemanes dijeron, está visto que Dios no quiere que peleemos. Entonces se regresaron a su país. O sea, ni bien empezó la cruzada, tarjeta roja, uno menos. Felipe II Augusto, de Francia, comenzó a discutir con Ricardo Corazón de León cuál de los dos sería el jefe de la cruzada. ¿Por qué tú? ¿Por qué no yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú? Y comenzaron a discutir. Entonces Felipe II Augusto dijo, mira Ricardo, si tú quieres ser el jefe de la cruzada, tú vas a ser el jefe de la cruzada, pero no cuentes conmigo. Me voy. Y los franceses, Felipe II Augusto y sus tropas, regresaron a su país. ¿Quién quedó? Ricardo Corazón de León, quien rodeó 2 veces Jerusalén, estuvo a punto de tomar Jerusalén, puso en serio aprieto a Saladino, pero Saladino fue mucho más hábil, entonces inició las negociaciones con Ricardo Corazón de León. Pero se iniciaban las negociaciones, Saladino pues estaba pues haciendo, como diríamos, haciendo hora. Mientras estaban iniciando las negociaciones con Ricardo Corazón de León, hablando con él, Saladino estaba, le llegaban noticias de que llegaban más tropas de él. Ok, vamos a conversar. Entonces espero que Saladino por lo bajo estaba esperando la llegada de más tropas musulmanas. Una vez que llegaron las tropas, las conversaciones con Ricardo Corazón de León llegaron a nada. Y Ricardo Corazón de León pues perdió tiempo, ¿no? Pudo haber dado la estocada final contra Saladino, pero Saladino fue más mosca. Para entretenerlo, ¿ok? Negociaciones. Y mientras dilataban las negociaciones, esperaba la llegada de refuerzos. Eso fue lo que pasó. Al fin y al cabo, Ricardo también tuvo que abandonar la cruzada porque su hermano menor se había quedado en Francia, en Inglaterra, y quería quedarse pues con sus tierras, con su reino. La cruzada fracasó. La cuarta cruzada, chicos, fue una cruzada terrible. Digo terrible, ¿por qué? Porque se desvirtuó totalmente el objetivo de la cruzada. Supuestamente la cruzada era para defender Tierra Santa, pero la cuarta cruzada, como podemos observar acá, fue una cruzada comercial. Los que financiaron esta cruzada fueron comerciantes venecianos. Y a ellos no les interesaba para nada Jerusalén. ¿Qué le interesaba a los venecianos? Abrir la ruta comercial entre Venecia con Constantinopla. Y eso fue lo que se hizo. En vez de ir a Jerusalén, se fueron a Constantinopla para abrir una nueva ruta comercial. Esta cruzada fue organizada por el propio Papa Inocencio III y liderada por Balduino IX de Flandes. Al final, al cabo, ¿quiénes se enfrentaron? Los católicos contra los ortodoxos cristianos, que repito era la iglesia de Constantinopla. ¿No? El Papa luego condenó totalmente esto. A los que participaron en esta cruzada, el Papa los condenó. Porque dijo, yo organizé la cruzada para que fueran a Jerusalén, para que se enfrenten a los musulmanes, no para que peleen entre cristianos.
Otras cruzadas, la quinta cruzada se le llama la cruzada húngara porque estuvo a cargo del rey Andrés II de Hungría. Se dirigió a Egipto porque por ahí esperaba atacar Jerusalén. Sin embargo, no tuvo ningún éxito. La sexta cruzada también se le llama la cruzada pacífica, otros lo llaman la cruzada diplomática. Fue liderada por Federico II de Alemania. Se pactó con el sultán, se pactó con el sultán que Jerusalén estaría en manos cristianas por 10 años. Entonces no hubo guerras, no hubo batallas, solamente acciones diplomáticas. Jerusalén por 10 años, es lo único que se logró, pero no era, la idea era que se quedara permanentemente, no solamente 10 años. Pasados los 10 años, Jerusalén volvió a poder de los turcos. La séptima y octava cruzada se les llama las cruzadas francesas porque ambas estuvieron lideradas por el Luis IX de Francia, ¿no? Futuro San Luis. En la séptima cruzada se dirigió a Egipto, cayó prisionero y tuvo que pagar por su rescate. Y años después se va a Túnez, en el norte de África, donde antiguamente estuvo Cartago, ¿no? Y ahí le dio la peste y se murió. ¿Hubieron cruzadas infantiles? Ok. Hay gente que habla de cruzadas infantiles. Leo esta parte. Dice ahí, aunque no se sabe con exactitud si todo lo que se dice haya sido cierto. Se mencionan 2 cruzadas infantiles que se habrían organizado aproximadamente hacia el año 1212. Entonces, muchas veces quizá mucho se habla de esto, ¿no? Quizás sean leyendas urbanas, como se dice. Una cruzada infantil se habría organizado en Francia, en Francia, otra en Alemania. Lo cierto es que estos niños fueron engañados. Se dice que un niño que Jesús le mandó una carta, etcétera, etcétera. Que entonces soñó con Jesús y Jesús, él no sabía escribir, pero Jesús le escribió, o sea, agarró su puño y le escribió la carta. Y que tenían que ir digamos, a Tierra Santa. Porque Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, decía la Biblia. Y dijeron que al llegar al mar, el mar se iba a abrir, como se abrió pues el mar Rojo, digamos, con Moisés. Entonces regresaron los niños, se fueron al mar y el mar no se abría. Entonces, 2 señores con sus barcos, eran en total 7 barcos. Dije, mira, el mar se va a abrir con mi barco, pues vengan, ¿acaso van a mi barco? Yo los llevo a pelear. En alta mar, 2 barcos se hundieron. Los 5 barcos restantes, a los niños, en vez de llevarlos a Jerusalén, supuestamente a pelear, los niños fueron vendidos como esclavos. No, estas ideas quizás hayan inspirado aquel cuento infantil del flautista de Hamelin. Por ejemplo, ¿no? Que dice que la ciudad de Hamelin se llenó de ratas, entonces el flautista con su música engatusó a sus ratas, a las ratas de esta ciudad. Las ratas lo siguieron, los llevaron hasta el río y las ratas murieron ahogadas. Cuando fue a cobrar a la ciudad por su servicio, no le quisieron pagar. Y él en venganza se llevó a todos los niños. ¿No? Posiblemente haya inspirado estas cosas infantiles. Si hubo o no, no sabemos. Pero es una leyenda urbana que se narra. Lo importante, ¿cuáles son las consecuencias de la guerra de las cruzadas? El feudalismo va a decaer, pierde fuerza, porque muchos señores feudales que participaron en las cruzadas murieron, se empobrecieron o nunca más regresaron a sus feudos. Entonces, la decadencia del feudalismo se hace evidente. ¿Y quiénes aprovechan la decadencia del feudalismo? Los reyes, los monarcas, que poco a poco se van a ir fortaleciendo. Lo que quedaron beneficiados totalmente fueron los comerciantes, los burgueses, porque se abrieron las rutas comerciales entre Europa con el Oriente. Entonces, puertos europeos
como Génova, como Venecia, Pisa o Marsella, en Francia, este último en Francia, lo demás en Italia, van a empezar a comercializar con los puertos del Oriente, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, y va a haber un intenso intercambio de productos de un lado a otro. Por eso que esta época que siga la Guerra de las Cruzadas, entramos a la tercera etapa de la Edad Media, que es la época del renacimiento urbano y comercial. Entonces, nuevos productos, nuevas armas, en ambos lados del Mediterráneo, en Occidente y en el Oriente. Mientras se peleaba en la Guerra de las Cruzadas, se detuvo momentáneamente el avance turco a Europa. Porque ustedes saben que los turcos finalmente toman Constantinopla. Entonces, la Guerra de las Cruzadas como que los entretuvo un poco. Terminar la Guerra de las Cruzadas, los turcos van a seguir avanzando. ¿Ok? Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, ¿ok? Se difunden muchas obras de Aristóteles, de Euclides, se van a ir difundiendo. Pasamos a la tercera etapa de la Edad Media. Baja Edad Media o llamada también época de renacimiento urbano y comercial. Se intensifican las rutas comerciales en Europa. Vean ustedes, mucho comercio va a haber acá. Y reaparecen las ciudades, porque en la época feudal no había ciudades, recuerden ustedes. Entonces ahora aparecen las ciudades nuevamente y entre ellas van a comercializar, sobre todo después de la Guerra de las Cruzadas. Las rutas comerciales vemos en el norte de Europa, dice el área costera del Mar del Norte y el Mar Báltico. Entonces, todo lo que ven ustedes de color anaranjado es el Mar Báltico y el Mar del Norte. Ahí va a haber intenso tráfico comercial. El mar Mediterráneo, principalmente Italia, vemos Italia, los puertos italianos como Génova, como Venecia, comercializaron con los puertos del Oriente, Constantinopla, Antioquía, más abajo Alejandría en Egipto, con Tiro. Y luego una zona intermedia entre el norte de Europa e Italia es Francia. Entonces, esas son las zonas de intenso tráfico comercial. Entonces, reaparecen las ciudades. Entonces, las ciudades se van a formar alrededor de un castillo feudal, de una iglesia, o en la intersección de una ruta comercial, para facilitar precisamente el comercio. Las ciudades, como estaban dentro de los feudos, las ciudades se empezaron a enriquecer por el comercio. Entonces, los señores feudales o reyes empiezan a cobrarle fuertes impuestos a los habitantes de las ciudades, a los llamados burgueses, habitantes de los burgos o ciudades. Entonces, como estas ciudades se enriquecieron, las ciudades van a contratar su propio ejército para que el ejército de las ciudades se enfrenten a la caballería feudal de los nobles, de los reyes, y muchas veces lograron su independencia. Ahora, la independencia de las ciudades se escribe en un documento llamado la Carta, llamado Acta o Fuero. Pero ni aún así las ciudades estaban seguras de su independencia. Entonces, ¿qué van a hacer las ciudades? Varias ciudades se van a ir agrupando, se van a agrupar y van a formar ligas, ¿no?, para defenderse. Como vemos ahí, las ciudades, se van a fundar ciudades en toda Europa. Pero en cada región de Europa, las ciudades se le da un nombre especial. Por ejemplo, ¿no?, en España, en Castilla, a las ciudades se le llamaban concejos. En Italia, a las ciudades se le llamaban repúblicas. En Alemania se le llamaban burgos. Y comunas se le llamaban en Francia. Precisamente, ven ustedes, acá están la Liga Hanseática, llamada también la Hansa Teutónica, que es una agrupación de ciudades que vemos en el mar Báltico y en el Mar del Norte. Se agrupan estas ciudades: Hamburgo, Bremen, Danzig, Riga, Londres, entre otras. ¿Para qué? Para defenderse.
¿De quién? De los piratas normandos, de los vikingos. Y también se agrupan para controlar el precio de los productos que comercializaban, porque entre ellas se agrupan para defenderse y van a aprovechar para comercializar. Esas son las ciudades de la Liga Hanseática o Hansa-Teutónica. Otra liga famosa fue la Liga Lombarda, que agrupó a ciudades del norte de Italia. ¿Por qué se agruparon? Porque los emperadores de Alemania, Federico I Barbarroja y su nieto Federico II, intentaron dominar Italia. Entonces las ciudades del norte de Italia forman la Liga Lombarda para defenderse de los emperadores alemanes. Inclusive, ¿no? Federico Barbarroja fue derrotado por esta liga en la batalla de Legnano. Los burgueses. ¿Quiénes son los burgueses? Los burgueses son los habitantes de los burgos o ciudades. ¿Y a qué se dedicaron los burgueses? Al comercio, a la artesanía, principalmente, o ejercer una profesión. Los burgueses, como les digo su nombre, ¿dónde viven? En los burgos o ciudades, que se van a diferenciar de los nobles. Los nobles, ¿dónde viven? En el feudo, en el castillo. El poder de los nobles, ¿en qué se basó? En la propiedad de la tierra. En cambio, el poder de los burgueses se basó ¿en qué? En el comercio, en su trabajo. Entonces los nobles tenían tierras y los burgueses que tenían dinero. Entonces hubo una lucha entre nobles y burgueses. ¿En qué época de la historia finalmente la burguesía logra triunfar sobre la nobleza? En la Revolución Francesa, recuerden ustedes. Chicos, para terminar, dentro de la ciudad, el trabajo estaba controlado. Entonces, si tú quieres trabajar, querías trabajar en esa época, debía formar parte, sí o sí, de un gremio o corporación. Entonces, habían gremios de panaderos, carpinteros, zapateros, textiles, en fin. Entonces, si en mi ciudad, supongamos, ¿no? Si yo soy carpintero digamos, de mi feudo, acá no, soy carpintero de mi ciudad. Entonces acá hay un gremio en mi ciudad que agrupa a todos los carpinteros, hay un gremio que agrupa a todos los zapateros de mi ciudad. No puedo yo vender en otra ciudad, porque otra ciudad tiene su propio gremio. Digamos, tiene sus zapateros, tiene sus carpinteros, en fin. Dentro del gremio corporación se distinguen los siguientes grados: el aprendiz, el oficial y el maestro. El aprendiz, aquella persona que tiene que pagar para aprender. El oficial, que ya puede trabajar, supervisado por el maestro. El maestro es el que, diríamos, dirige todo. Como vemos en la imagen aquí, en la imagen de la izquierda, los que están agachados debajo de la mesa vendrían a ser los aprendices. El que está en la mesa haciendo una medición sería el oficial. Y el anciano que lo está dirigiendo sería el maestro. Bien. Ya descargué la lista de alumnos. Dicto las claves, chicos, y escribo en el chat. Entonces, esta es la separata 8, ¿no es cierto?
Listo, entonces 1D, 2C, 3D, 4B, 5A, 6B, 7A, 8B, 9B, 10C, 11D, 12C, 13D, 14, 14C. Sí, Manuel, ya está descargada la asistencia. 15A, 16B, 17A, 18C, 19E, y la 20. Bien. Bien, chicos. Eso es todo